Dice Felipe González que el gobierno de coalición a veces le parece el camarote de los hermanos Marx y dice que no le gusta. Es verdad que a González de Marx le queda poco. Ya en el año 79 decidió renunciar al marxismo en el programa del PSOE después de su espantada. En verdad eso no era un problema. Por las mismas fechas Carrillo renunciaba en el Partido Comunista al leninismo. Era una mera táctica. 200.000 fusilados, los maestros represaliados, 500.000 de exiliados, 350.000 encarcelados y 40 años de dictadura, siempre bajo el púlpito perenne del nodo y de la Iglesia Católica, pues habían penetrado en las capas populares y las clases medias que terminaron creyendo que eso del marxismo era una cosa del diablo. Vamos, lo que piensan hoy los descerebrados que dicen que Podemos es marxista, bolivariana, terrorista. González en verdad no buscaba renunciar al marxismo en aquel congreso. Ya habían renunciado cuando mataron a sus mayores, a Llopis y compañía en el congreso de Suresnes. Ese parricidio siempre ha perseguido a González y a Guerra, que siguen queriendo mandar de manera invariable por el miedo a que hagan con ellos lo que ellos hicieron con los abuelos de entonces. Pero no les ha salido bien. González en aquel congreso lo que hizo fue construir una organización sin debate ni democracia interna que le permitiera hacer el plan de modernización de España, cuidado, dictado desde Alemania. Felipe González nunca ha sido un hombre de izquierdas y por eso en la cumbre de su vida, que es cuando más respeto debiera uno tenerse a sí mismo y a lo que ha sido, ¿vive de qué? Pues de ser asesor del hombre más rico de América Latina, de Carlos Slim, en el continente más desigual del mundo, de yate en yate y de puro en puro. Algo, por lo menos, lo del yate, poco socialista. González, que dice que el gobierno es el camarote de los Marx, ¿quién querría ser Groucho? Pero parece que, como no habla mucho, se siente el mudo y hace mucho ruido para que se le escuche. Lo dice estas declaraciones el día que se aprueba el ingreso mínimo vital, lo cual demuestra su escasa estatura moral. Porque en el fondo parece que lo que le molesta es que este gobierno contra el que tanto luchó, contra el que tanto peleó, queriendo que hubiera una coalición entre el PSOE y el PP o entre el PSOE y Albert Rivera, resulta que hace cosas de izquierdas que ni él, Felipe González, se hubiera atrevido. Porque González es el que no se atrevió, a permitir que la Guardia Civil en los años 80 se democratizara. Igual que no permitió que los militares de la Unión Militar Democrática, los militares más demócratas que había en este país, se reintegraran en el ejército. Tampoco se atrevió a reconocer a los abuelos que lucharon contra Franco, porque González no peleó contra Franco y esas víctimas no le dolían. A los pocos militantes del PSOE en el año 74 y 75, cuando les detenían, es que les soltaban, mientras que la gente de los demás partidos pues recibían palizas y se tiraban siempre una temporadita en la cárcel. Se murieron cientos de miles de ancianos que lo único que esperaban ya en la vida era saber dónde estaban sus familiares asesinados por Franco, que estaban enterrados en fosas, en zanjas y en cunetas. Felipe González, el que hoy eructa sin miedo para tapar el ingreso mínimo, manchó la democracia con esa cobardía que no le dio las gracias a los que lucharon en España por la democracia. No sabemos, igual casi ni nos importa si Felipe González era la X del GAL. Por cierto, los GAL fueron plenamente apoyados por Manuel Fraga, que de asesinar e insultar a demócratas sabía un rato. Aunque es verdad que también el mismo González reconoció en una entrevista que había actividades ilegales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque le plantearon volar ilegalmente a la cúpula de ETA. Felipe González, del Consejo Editorial del Grupo Prisa, fue el que con Alierta del IBEX 35 y Juan Luis Cebrián lograron cortarle la cabeza en su día a Pedro Sánchez. Ahí también fue muy valiente, Y cuidado, que del gobierno que hubiera salido con Susana Díaz y Mariano Rajoy no hubiera dicho que era el camarote de los hermanos Marx. La historia, me temo, no va a ser amable con Felipe González y tampoco con Alfonso Guerra. Felipe González impulsó el acercamiento a los niveles de vida de Europa que reclamábamos los españoles en las calles y que la propia Europa quería. Es que no había otra, si es que venía del final del franquismo y de los gobiernos de Suárez. En cambio, González fue muy amable con los intereses económicos, sobre todo bancarios, a cambio de regalar la industria española a Europa. No democratizó tampoco el ejército, como dijeron, ahí está Pérez de los Cobos o los generales de Vox. Y fue el que dio el pistoletazo, González, a las privatizaciones de las empresas públicas que terminaría Aznar. La X de los GAL se despejará en el futuro de una manera u otra. Igual que se sabrá de la colaboración de González con presidentes corruptos de América Latina que terminaron en la cárcel o en el exilio. Eso eran las cumbres iberoamericanas. Entre sus amigos, Carlos Andrés Pérez. González quiso hacer negocio con Hugo Chávez en Venezuela y Chávez le dijo que no. Y por eso hoy González trabaja con la oposición venezolana, solo por dinero. En Portugal, un Mário Soares Maduro alumbró al Partido Socialista Portugués hacia lugares luminosos. Felipe González solo sirve hoy para poner ruedas a cualquier progreso dentro del PSOE.
La derecha ha celebrado su cacareo, la derecha. Felipe González no debiera ni mencionar la palabra camarote, porque le vamos a recordar así, de yate en yate. Bienvenidos a la frontera de Sobrevivientes. Nuestro invitado de esta noche es difícil de clasificar porque es sencillamente inclasificable. Materialista, epicúreo, antirreligioso, provocador y antiesteticista. Su profesión, molestar a fariseos y filisteos de su tiempo. No es prudente aunque sí cauteloso, es reflexivo. Y no me refiero a Pío Baroja, aunque algunas veces quiera parecerlo. Tampoco es la reencarnación de Nietzsche, aunque comparta con el filósofo alemán que la palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio. Es un artista del exabrupto y que se echa al monte cuando no existía Operación Triunfo y los discos eran de vinilo. Es decir, una persona que no ha querido dejarse absorber por ninguna tribu, porque él dice que para tribu le bastan los que se hacen preguntas de esas que no se agotan. En fin, que esta noche en la frontera, Jorge Martínez de Ilegales. Pues Jorge Martínez, Ilegal, gracias por venir a la frontera, aunque tú no crees mucho en las fronteras, tengo escuchado. No, no reconozco fronteras, ni naciones, ni banderas. Estoy más en el bando de John Lennon, que decía eso de imagina que no hay fronteras. Bueno, en este momento nos parece algo muy lejano, pero si queremos progresar como especie y en todos los sentidos, hay ciertos conceptos de los que va a ser necesario desprenderse. El concepto de país, raza, frontera, son vocablos que... Eso de la identidad cultural va a tener que ser desechado, por mucho cariño que le tenga mucha gente a esto. Pero tú te sientes muy asturiano. No, no me ¿Ah, siento no? muy asturiano, no. Soy asturiano, me gusta mucho Asturias, me gusta mucho España, me gusta mucho Santiago de Chile, me gusta mucho Quito, Ecuador, me gusta Ecuador, me gusta Colombia. No sé, el mundo incluso se me hace un poco pequeño ya. Me gusta el mundo entero, no solo Asturias. Pues si no te gustan las fronteras, las banderas supongo que menos. Las banderas no me gustan nada. Las banderas han sido algo bueno, la única bandera que podría reconocer, muy a mi pesar, es esa que mueve la mano brutal de la necesidad. La bandera del trabajo y la bandera de la miseria. Es una bandera que tengo que reconocer muy a mi pesar. Oye, y esa gente que está dándonos todo el maldito día con la bandera en la cabeza, que van envueltos en la bandera, que ponen banderas en el coche, que ponen banderas como una suerte de amenaza, ¿no? Las banderas, bueno, se han utilizado largamente en la historia como amenaza, ¿eh? Y también para hacer señales y cosas así. Las banderas españolas, pues, están bien diseñadas precisamente. Hay gente que dice que los colores no encajan muy bien, pero están muy bien diseñadas para verse de lejos. De hecho, la bandera que tenemos ahora es una bandera náutica. Se utilizaba Claro. para ver en el mar y esas cosas y hacer señales en el mar. Ahí tiene más sentido, ¿eh? Pero también con fines bélicos. Era para que los buques se reconociesen y esas cosas. Pues las banderas sí, se está produciendo una especie de balcanización. Ya se hizo un experimento en los Balcanes. Además, había un sobrante de armas que iban a caducar y han resultado muy bien. Realmente, en la práctica han resultado muy bien todas las banderas. Se ha conseguido un río de sangre considerable. Decía Napoleón aquello de que nadie mata por un trozo de tela, pero si lo pintas de colores y le pones una musiquita detrás, irán, ¿no? Como, Sí, pues como... se creía, fíjate, cuando la Primera Guerra Mundial se creía bueno, que el trabajador alemán de clase no iría a una guerra contra un taxista de París. Y sin embargo se enfrentaron y hubo millones de muertos. Los campos todavía hoy están sembrados de cadáveres y de metralla, incluso contaminados por metralla de todo tipo. En fin, Siempre además los que mandan a la guerra a otros no suelen ir ellos, ¿no? Suele ser una constante también de la política bélica. sí, lo hacen muy bien. Hay que reconocer que tienen una gran habilidad.
La mentira es fascinante, porque siempre he dicho que lo es porque no tiene límites. La verdad tiene límites, pero con esas mentiras se consiguen grandes cosas. Es un poco lo que ocurre con, bueno, no sé, una de las empresas más sólidas del mundo. Ahora parece tener alguna grieta, es la Iglesia Católica. Mm. Y fíjate cómo vende su producto, nada menos que la eternidad, una eternidad que ¿No será que necesitamos que nos hagan magia para soportarnos? yo creo que no tanto. Yo creo que no tanto. Eh, no necesitamos magia. Hombre, los seres humanos están en constante, tienen un reptil interior que es un mecanismo de supervivencia que tienen todos los seres vivos, que produce un automatismo de insatisfacción, ¿no? Que es lo que hace que se busquen nuevas fronteras, es lo que ha hecho que los humanos hayan trascendido el nicho ecológico para el que estamos preparados Ujú. y nos hemos ido hasta el Polo Norte inclusive y a los desiertos más profundos donde casi nada puede sobrevivir. Esa insatisfacción es un mecanismo de supervivencia. Claro, y fíjate, en esa dirección, Jorge, hemos desarrollado una inteligencia que nos hace plantearnos preguntas para las cuales no tenemos respuestas. Y quizá por eso surge el arte, ¿no? Mm, en las artes no sé, no sabría exactamente cómo situarlas. Son una excrecencia de la historia. Probablemente las artes están atadas a un condicional que son los instrumentos y mecanismos y técnicas disponibles para, para crear ese arte. El motor original es muy difícil de detectar. ¿eh? Puede ser que sean alguna esquizofrénica, puede ser un exceso de trabajo de un cerebro preparado para más cosas, para trascender lo simplemente lo único necesario del día a día. Es algo que trasciende a ese reptil interior del que hablaba. Y está muy atado a las técnicas del momento. Fíjate tú, jamás hubiésemos tenido pintura impresionista si no se hubiesen inventado los tubitos estos que hicieron transportable. Y el tren que ha llevado a los pintores afincados en talleres, que no salían de su taller en París, o tal, les ha permitido hacer viajes al exterior, al campo, y pintar directamente a la naturaleza. El arte es algo que a mí me fascina, ¿eh? Tiene muchas caras, es algo muy poliédrico. Eh, la estupidez es tan democrática que también lleva al arte. ¿Dónde hay más gilipollas? ¿En la pintura, en la literatura o en la música? Uy, no soy muy buen contable, amigo, no soy muy buen contable. Y la cantidad es extremadamente alta. Un montón de libros idiotas, es amplio. Bueno, joder, mis propios compañeros en la música, es que hay momentos musicales que hacen que la vida no sea digna de ser vivida. Hay Por cosas tan... ejemplo, Joder, pues es por cuántos ejemplos quieres. con tres me vale. Pues a mí, pues yo qué sé, todo este, fíjate tú, que es algo que sería muy democrático y muy deseable que lleguen a todo este artisteo lumpen que hay ahora, me resulta imposible, o sea, no puedo con él. No recuerdo los nombres, pero exploro todo tipo de música y me pongo a ir cosas y una es peor que la otra. Solo unos segundos y ya la cosa es repulsiva. Y luego en el mainstream, en las grandes, pues siempre ha habido cosas. Yo, por ejemplo, no puedo con Rafael. No puedo con Rafael. Es una cosa horrorosa. Hay personas a las que le gusta, pero ese amaneramiento es... Uf, no puedo con eso. No es una envidia del pelazo que él tiene. Manolo Escobar tampoco no podía con él, chico. Es que no sé, ha amargado mi infancia. Probablemente le guarde cierto resentimiento por eso. Cuando era un niño, teníamos una radio grande en casa de estas. Y la música que sonaba era tan horrorosa que generalmente yo era un bebé, me subía encima de una silla y cambiaba de emisora para oír los ruidos que había intermedios, porque me gustaba mucho más los ruidos estos que parecían señales marcianas, me gustaba mucho más que la música imperante en el momento, todos aquellos, yo qué sé, Antonio Molina, aquella canción tan... Hasta que un día apareció Elvis Presley.
apareció Elvis Presley y no sé, removió algo dentro que probablemente sea algo muy primitivo, porque es una música casi ancestral. Lo que el rock and roll conlleva una mezcla de electricidad, pero también de cosas que probablemente llevamos dentro desde tiempos prehistóricos. Y aquello sí me gustó, me pareció vital, me pareció de otra manera. Oye, hablando de ruido, el momento político que vive España tiene los decibelios altitos, ¿eh? Sí, bueno, no entiendo cómo un partido como puede ser el PP, que, bueno, que ha sido montado, que tiene que entre sus prácticas el favorecer a unas élites, está dilapidando su posición montando el ruido del que hablas, porque, no sé, con unas críticas al gobierno en un momento realmente crítico, casi de ciencia ficción, a mí me ha sorprendido. Creí que podían ser mucho más pragmáticos. Y supongo que, bueno, y ya he oído voces dentro del partido que dicen que desde luego ese no es el camino. Y yo creo que incluso gente como ciudadanos han visto la oportunidad de ocupar un nicho político, un nido que han dejado vacío en busca de no se sabe qué, probablemente de un electorado muy radical, muy desesperado o incluso muy desinformado, por no decir embrutecido. Oye, vosotros que hicisteis aquella parodia de Heil Hitler, Ah, ¿cuánta gente después al final termina creyéndoselo? Es como Santiago Segura, ¿no? Que hace Torrente y hay gente que dice, ¿cómo me mola Torrente? ¿No? Qué disparate. sí, bueno, ha ocurrido con... había una serie que se llamaba Dallas y el malo tenía problemas en los estados del sur, donde la gente es más estúpida y más adocenada, tenía problemas, intentaron lincharlo en un par de ocasiones. Y en el cine, hasta hace los años 70 todavía, en países africanos, cuando durante la proyección se generaban peleas y la gente se creía, cuando actúas como actor, ¿no? En fin. Y la canción esta pues, se hizo para molestar a los hippies. Los hippies se habían convertido en lo contrario de lo que pretendían ser. En vez de, se habían convertido en hipiosos. El hipioso era un tipo mal aseado, que tenía gala ir mal aseado, generalmente incluso maloliente, y que además obligaba a una serie de creencias generalmente de una malentendida izquierda, una especie de catecismo comunista contado a los idiotas. Y en eso quería obligar a creer a todo el mundo. Una música realmente retro, con puntillitas y con vacía ya de contenido, cosas muertas. En el arte las cosas se desgastan, hay que buscar nuevos caminos. Quedan cosas muy buenas. Pues querían obligar a todo el mundo a ser igual que ellos. Había que ir toda la gente de cierta edad tenía que funcionar con ese patrón. En Ilegales nos negamos. Nosotros teníamos unos compañeros bueno, que practicaban ese hipismo. Y construimos la canción, esto les puede molestar, vale, ponlo, Hey Hitler, vale, puta. Efectivamente, se cabrearon como monas, funcionó perfectamente y el juguete fue muy divertido durante largo tiempo. Luego, a pesar de no ser un colectivo excesivamente inteligente, empezaron a sospechar. Dijeron, bueno, estas son cosas para... Es un juguete hecho para molestarnos y, bueno, no vamos a volver a entrar al trapo. Tardaron como unos 20 años en pillarlo. Pues algunos incluso más seguirán ahí, pero bueno, fíjate, tú la gente que en Filipinas seguía haciendo la guerra, o los japoneses que se han encontrado perdidos en islas en una resistencia con una guerra que se Bueno, había terminado. Abascal sigue haciendo la guerra del 36, estamos en 2020. Bueno, pero es que Abascal es el Cid campeador, y tiene un buen negocio ahí. Y yo no creo que Abascal sea tan ingenuo como para seguir haciendo esa guerra. Bueno, se montó un chiringuito que le dieron una pasta que Desde luego, es muy bueno. Creo que hay elementos que pueden creérselo. Ortega Smith es capaz de creerse esas cosas, lo creo muy capaz. Pero Abascal no, carece de es ese más ingenio. vivo. Viene del Carece... PP, viene de sobrevivir en la política siempre. Fíjate que es muy militarista y no hizo el servicio militar.
A la mili. La mili está muy bien, señora Abascal. Está muy bien para todos. Yo he estado en el ejército español y he aprendido cosas muy buenas. La- el ejército de leva es una modernidad que llega con la Revolución Francesa. ¿Eh? Esto del ejército profesional puede acabar en Jorge, manos de Jorge, cualquiera. Jorge. En España los ricos desde la guerra de Cuba pagaban y iban a No, morir solamente los pobres. no, pero en mi época todo el mundo iba. Eso se había terminado y todo el mundo iba. Pero hacían aquello de alféreces provisionales y esas cosas. Bueno, puede ser, sí, al frente de complemento y tal. Puede ser. Yo estaba en la universidad y podía haberlo hecho, pero decidí hacer la mili, aprobar todo, porque era mi oportunidad de conocer muchos estratos sociales. Es una gran oportunidad. Ha sido un proceso realmente enriquecedor. Se te No nota solo el... curtido. No sabía No, qué era y resulta que al final ese aspecto sí. curtido es por la mili. Yo creo Yo no la que hice, ¿eh? Yo me declaré insumiso. bueno, Me yo sí jugué la he... ahí el pellejo. Bueno, yo sí, y he aprendido muchas cosas. He conectado con gente que provenía de clases sociales que no imaginaba ni que existían, ¿eh? De zonas rurales donde, mm, aparte de, bueno, de saber defenderme, yo he estado en sitios mucho más duros que la mía, ¿eh? Con 12 años yo estaba en un colegio militarizado para niños problemas. Y eso ya curte un poco más, ¿eh? Ya creces de otra manera, aprendes rápidamente a ver cajas fuertes y todo esto, todas estas cosas que son necesarias en la vida. El ejército español también me ha enseñado muy bien a sobrevivir en medios donde ya sabía sobrevivir y a disparar con armas, sé matar a ráfaga, tiro a tiro, con bombas de mano, en fin. Instructivo. Sí, pero todo un pueblo puede liberarse si tiene esas capacidades. Porque si se enfrenta a un enemigo que puede venir por cualquier trus, por Coca-Cola, pongamos, joder, me van a matar los de Coca-Cola, pero o cualquier marca de estas, cualquier día acabarán siendo los dueños de los estados. Ya en los tratados estos de libre comercio se apuntaban en esa dirección, ¿eh? Y saber defenderse no es malo. Ya sé que eres insumiso, me lo acabas de contar, pero vaya usted aprendiendo a manejar armas. Pero yo no creo en ese pacifismo ingenuo, ¿eh? Es decir, que soy No. insumiso, pero creo que las democracias tienen derecho a defenderse, ¿no? O sea, que ahí no tengo dudas al respecto. Oye, ¿se puede saber qué demonios significa en el siglo XXI ser de izquierdas? Uy. Bueno, está la Roche Divine, esa izquierda divina, que en gran parte son un montón de carapijos, ¿eh? Soy de izquierdas. Está confuso porque hay gente que van con banderas nacionalistas y se creen de izquierdas. Han olvidado lo de la internacional socialista. Probablemente yo soy un nostálgico de la vieja revolución, ¿eh? Pero yo creo que en este momento todos esos, no estaría mal revisar todos esos socialismos utópicos, ¿eh? Una actualización estaría francamente bien. Vete a saber lo que es ser de izquierdas, ¿eh? Vete Se a acaba de saber. aprobar el ingreso mínimo vital. A mí eso me suena a izquierdas. A mí me suena a izquierdas, pero cosas parecidas se habían propuesto También hacer desde... publicidad de las casas de apuestas, pues me parece de derechas. Bueno, las casas de apuestas es donde va mucha gente de izquierdas a jugarse los cuartos y tal. Bueno, desgraciadamente, yo jamás iré a una casa de apuestas. No me gustan los juegos de mesa ni de nada de eso, ¿no? Pero sí, está muy bien. Eso me parece muy bien. El salario mínimo, perdón, el salario mínimo en la... Vital, ingreso Joder, mínimo vital este, sí. el mínimo vital me parece muy bien. Es un proyecto largamente acariciado y siempre acaba revirtiendo en beneficios para los países que lo tienen. Mira, dentro de mi profesión, pues ingreso mínimo vital lo tienen en países como Suecia y la gente que ha vivido de eso han montado unos grupos de rock que giran por todo el mundo y hacen que retornen al país unas cantidades de dinero ya muy considerables. O sea, les ha salido incluso rentable. Y luego los niveles de delincuencia por estado de necesidad extrema disminuyen considerablemente, ¿eh? Me parece muy bien. Esto y
la sanidad pública, la cobertura total, me parecen cosas totalmente deseables. Que el vocalista de Los Ilegales diga que es una ventaja que se reduzca la ilegalidad suena como media coña. Sí, pero la ilegalidad tiene un respaldo de razón serio. Hay momentos en que no puedes trabajar con la ley y tienes que trabajar contra la ley. Yo no siempre he trabajado con la ley, muchas veces trabajo contra la ley, porque hay leyes que me parecen odiosas. Es toda una facultad estudiando Derecho y, bueno, ya en primer curso empiezas a darte cuenta de que gran parte o la mayor parte de las leyes basan sus fundamentos en una estructura que es hecha por los fuertes para protegerse de los débiles, de esa masa de débiles que les rodean. Pero con un Que son discurso que supuestamente beneficia a todos. Sí, claro, claro, claro. Claro. Bueno, eso lo ves ya en primer curso, empiezas a darte cuenta, y luego no digamos ya cuando empiezas a meterte con derecho penal, bueno. Y estas cosas. Oye, El segundo curso de derecho, el segundo curso de Derecho Político es aleccionador, por lo menos el que se daba aquí en la facultad en Oviedo. Había cosas que llamaban mucho la atención. Perdón, disculpa que te he interrumpido. No, lo entiendo. Vetusta es así. Ah, Oye, cuéntame, ¿por qué demonios la izquierda esa que no me terminas de definir ha sido incapaz en España de construir un maldito lema nuevo y siguen cantando o seguimos cantando el Bella Ciao, habrá un día en que todos al levantar la vista o la estaca o, madre mía, llevamos 50 años sin parir una maldita canción de izquierdas que sirva como un himno generacional? es cierto, bueno, y eso que fíjate tú, que hay izquierdas que es indefinible, porque es algo tan fragmentado desde siempre. Bueno, también la derecha está muy fragmentada, y en este momento se ha demostrado hasta qué punto, porque antes el Partido Popular aglutinaba toda esa derecha. En este momento también se ha fragmentado, con lo que se ha debilitado. Sí, la izquierda, a pesar de existir montones de facciones, pues no tiene un himno congruente y tal. A mí me gusta la Internacional. Me gustaba. Porque aquello de Bueno, claro, empieza América la Legión y ves a esa gente oronda cantar, empieza América sí, la Legión, pues cabrón, o sí, sea, no. Felipe González cantando eso sería cómico. Algo Ah, así. Yo no sé qué demonios pasa, pero ya digo, siempre lo he notado. Nació un nuevo partido, Podemos, y recuerdo discusiones a ver si aparecía un maldito lema, y no aparecía un lema. Al final tiras de los clásicos, cambia, todo cambia, ¿no? Con Mercedes Sosa y esas cosas, pero no bueno, avanzamos. a mí me gustaba un lema que funcionaba por el instituto cuando era pequeño, que era los anarquistas. Decía, si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Ese me gustaba. Quizás es como el que más me quedó. Me eran muy simpáticos los anarquistas, me lo siguen siendo. Me Estos siguen son los siendo. grandes triunfadores de la izquierda en el siglo XXI. Estoy absolutamente convencido, pero claro, no un anarquismo idiota, ¿no? De ponerte una flor en el trasero, ¿no? Porque eso no es anarquismo. Eso levantaría a los anarquistas y les patearían ese trasero con la flor incluida. Sí, 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 sí. Y muy merecidamente. Oye, Jorge, claro, tenemos un país donde la gesta más hermosa dicen que es la transición. La transición tenía un piloto del cambio que era el rey y emérito, y el rey emérito, pues, están discutiendo si lo meten al trullo o tiene que irse al exilio. Porque, claro, parece que por lo menos el hijo hizo un comunicado diciendo mi padre está en negocios feos. Y parece como que todo ese Bueno, sueño de una generación se desvanece. sí, era un momento en el que se intentaba evitar por todos los medios una intervención militar. Y a veces había que tragarse algunos sapos. Uh-huh. Y se tragaron sapos. Pero claro, en este momento alguien siguió creyendo que podía hacer que la gente se tragase sapos. Llega un momento en que no. No solo hubo el intento de golpe de Estado del tejerazo, hubo más intentos de golpe de Estado bueno, que se silenciaron para no darle ya tanta. Pero, y eso es lo que se trataba,
de reconducir un poco la situación de cómo estábamos. Y es que, bueno, las cosas eran muy distintas en los años 60, 70. Yo creo que la transición tenía que hacerse de esta manera. Había gente muy consciente de ello, de que había que comerse esa cucharada de basura. Yo creo que uno de los que más consciente era de ellos era Santiago Carrillo, que siempre ha sido un tipo lúcido, ¿eh? Y, y luego, bueno, había también personas que no lo veían de esa manera. Era una situación, un momento crítico, Mm. muy, muy, muy difícil, ¿eh? Yo el problema, Muy, muy. Jorge, que he visto siempre con la transición, y hasta he escrito un libro, no es tanto con cómo se hizo, porque sí que es verdad que yo comparto que en aquel momento, entre el golpe de Estado del 73 contra Allende, la invasión de Afganistán del 79, mitad de Guerra Fría, Sí, la revolución sí. de los claveles, creo que era complicado hacer las cosas de otra manera. Yo mi enfado es con el discurso ese, con ese relato de que todo fue de puta madre, que el rey era maravilloso, que Martín Buah, Villa era un bendito, que Fraga era, sí. que firmó sentencias de muerte, era un tipo maravilloso. Digo, no me jodas. O sea, eso es lo que no tolero porque entonces, si todo era Ya, maravilloso, no explico por qué tengo este parlamento que tengo y tengo esta derecha que tengo y tenemos esta iglesia ya. que tenemos y estos ricos que tenemos. Es difícil ver las cosas a la luz de otro tiempo, ¿eh? Lo mismo nos pasaría con cualquier momento histórico. Si lo juzgas con la luz de ahora, Mm. es muy, muy difícil. Mm, Yo creo que en el momento no existía otro camino. Y, y se asumieron riesgos y se vio que se habían asumido. Ahí está la historia que lo demuestra, como estos golpes de Estado y más cosas. Y bueno, no, desde luego no. ¿Qué momento en la historia ha sido perfecto? ¿Cuándo? En fin, ¿cuándo ha discurrido la historia? La historia es así de dura, la especie humana es así. O sea, la Revolución Francesa fue algo, no sé, algo ejemplar. No, no funcionó la guillotina, ese gran invento, ¿eh? con, con asiduidad, ¿eh? Y con mucha sangre. Estas cosas son así, pero que se ha producido un cambio, aunque tú lo veas pequeño, es No, innegable, no, no, ¿eh? Yo no, tengo si yo lo veo enorme. 75 años Yo lo y veo enorme el cambio. Sí, sí, ya tengo que mi problema es con el relato, ¿no? Que dices, mm, Fraga es un padre de la Constitución. Dices, sí, fue un bueno, padre de la Constitución, pero firmó sentencias de muerte, ¿no? Y el Partido ya, Popular no tiene nada que ver con la derecha francesa, ¿no? Que es una derecha democrática, por culpa mm, de ese relato que les perdonó absolutamente todo, ¿no? Entonces, ya. es una cuestión de relato solamente. Oye, pero déjame preguntarte otra cosa. Escribisteis Europa ha muerto en los 80, ahora, madre mía, no sé qué Sí, escribíais. bueno, se veía venir. Se veía venir porque el tratado, si lees un poco, aunque sea por encima, el tratado de Maastricht, ves que había una total fragilidad en esa Europa. Europa es algo deseable. Europa es algo deseable, ¿por qué? Porque, bueno, aun no siendo un actor de mercado tan importante como pueden ser Asia o los Estados Unidos, sí tiene una capacidad de defensa y sobre todo sí tiene una capacidad moral que se ha demostrado a lo largo de los siglos y que sigue existiendo hoy mismo. Europa es algo deseable, ¿eh? Pero claro, son necesarias una unión fiscal, en fin, un montón de cosas que no están, que no están previstas. Europa en este momento está aplicando, bueno, no sé cómo va a quedar la cosa al final, pero está aplicando cosas que probablemente, si se hubiesen aplicado en la anterior crisis económica, Europa tendría un gran valor. Europa es algo deseable. ¿Alcanzable? Pues no lo sé si es algo alcanzable. El bueno de Anguita alertó, cuidado, que con el Tratado de Maastricht nos Sí, estamos despistando. Sianguita era un tipo que tenía una gran visión de Estado, ¿eh? Fraga también, pero de otra manera, ¿eh? De otro estado. Oye, Bueno, para ir casi casi despidiéndonos, dime. ha dicho Miguel Bosé que el coronavirus es mentira, que no existe. Después de la gran hazaña de irse con Alejandro Sanz a Cúcuta, en Colombia, a ver si podían ayudar en una invasión de Venezuela que hubiera causado, pues eso, miles de muertos. Mm, yo no creo que sea una mala persona, pero sí creo que le falta alguna neurona, tiene averiada este hombre. Es alguien que como artista es un cero. Y bueno, no se ha enterado, no sé cómo vive. Hay gente de la que no se puede uno hacer eco de nada de lo que hagan.
yo tengo amigos, francamente, casi clínicamente idiotas. Y bueno, los tolero, en fin, se toman copas a mi lado, más de la cuenta siempre, y hablan muchísimo, pero mm, no recuerdo lo que dicen. No, no vale la pena. Bueno. Lo del cuñadismo de este país es cierto, ¿eh? Sí, 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 sí. En todos los países, en todos los países. Buah. Oigo montones de opiniones. Mira, estoy constantemente, el año pasado he viajado muchísimo y he oído cuñados de estos y gente opinando de todo. Pues, bueno, Argentina ya ni te cuento, porque son cuñados todos y psicólogos. En Es que leen Colombia. a Schopenhauer en el eh, metro, Jorge. Respeto. y bueno, y no, en México también, y en todos sitios. Es una constante. Donde quiera que vayas. Opinar tonterías es gratis. Y En bueno, Italia hay muchos cuñados también, es verdad. En Alemania hay menos. no lo sé, Yo sí, que no estuve lo allí sé, 3 años viviendo. bueno, pues yo Había tengo menos muchos, cuñados. no he vivido en Alemania, pero tengo muchos amigos alemanes y estoy pensando en un amigo mío, es un buen amigo, pero es la derecha de la derecha. Mm, Y, bueno, y no veas las soluciones que tiene para el mundo. madre mía. Oye, Terror. ¿eh? hablando de soluciones, ¿hay solución para la cultura? Porque después de la pandemia, todo el mundo que bien con la cultura, todo el mundo que si los músicos por aquí, que si la literatura por allá, la gente incluso ha descubierto sonetos, algunos incluso con 2 cuartetos y 2 tercetos, aunque también hay gente que ha descubierto sonetos muy raros, ¿no? Bueno, Sin embargo, después de la pandemia, la cultura sale golpeada, ¿eh? la cultura es un ejercicio difícil, siempre. Cualquier segmento cultural es francamente difícil. ¿Por qué? Incluso lo que toca con las ciencias, que también como la investigación y tal, a pesar de los beneficios casi inmediatos que la gente, el pueblo, tiene en general con la cultura, pues no siempre se infravalora. ¿eh? Y bueno, hay que tener coraza ya para estas cosas. Esto lleva ocurriendo largo tiempo. Hay que protegerse De la industria discográfica hay que protegerse. bueno, también hay que protegerse. Es una industria realmente cruel. Lo que para un músico o cualquier artista es arte supremo, para ellos es una mercancía. ¿eh? Hay que protegerse y hay que conocer cómo funciona, de qué maneras funciona. A veces te ofrecen muchas cosas a cambio de otras. Tienes que saber si vas a aceptar el cambio o el chantaje o lo que sea. Muchos lo han aceptado y les ha ido muy bien económicamente. Lo que pasa es que una economía fuerte a veces no es lo que te hace feliz, incluso puede hacerte muy desgraciado. Y cada artista tiene que elegir, bueno, qué camino va a llevar, valorando las oportunidades y, y valorando las ambiciones que tiene, tanto artísticas como económicas. ¿eh? Recuerdo a Alejandro Sanz decir que Operación Triunfo era una revolución. Sí, lo ha sido, una revolución de muy mal gusto. A mí recuerdo que estaba en Santiago de Chile y estaba en una discográfica muy fuerte y estaban llamando todo el tiempo gente de managers de la primera edición de Operación Triunfo. Y la persona que estaba, el director de la compañía, decía que no quería esa mierda, porque tenían un público distinto, un sector y bueno, pero bueno, ha calado. Mira, un día estaba hablando de borrachera hace muchísimos años, estaba hablando con Joaquín Sabina. Coincidimos un día y tal, estábamos. Y él decía que hay una canción de Ilegales que se llama Yo soy quien espía los juegos de los niños, que estaba bien, estaba de puta madre, pero que había una frase que la hundía, que es: nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión. Entonces no había todavía Operación Triunfo y decía Joaquín, esto es ¿quién va a volver a Eurovisión? Ya, Jorge, joder, Eurovisión es una porquería, es evidente, y el público no es tan estúpido como para ponerse a ver esto. Y yo, Joaquín, el público es lo bastante estúpido como para prestar atención a esto y a muchas más cosas. Bueno, tomamos unas copas y fíjate, lo recordé cuando vi
con qué atención y con qué mimo la televisión cuidaba estas cosas, ¿eh? Y la reacción del público, un público adocenado. No olvidemos que la mayor parte de la población no es muy inteligente, ¿eh? Y tristemente parece ser que la especie está en clara regresión en ese sentido. Al no estar expuestos a los grandes retos diarios de inventar para sobrevivir, se da todo. Parece ser que la especie está en clara regresión. Las artes están en clara regresión. Una canción de, pongamos, el fenómeno de los 60, los Beatles, contiene muchos más acordes, armonías mucho más valiosas que que la mayor producción de este momento, ¿eh? Yo creo que, bueno, salvo probablemente un par de canciones de los Beatles simples que hicieron casi para niños, el resto son más complicadas y tienen una mayor calidad, ¿eh? Eso es una realidad. Porque al final en la Y música es como a los niños que tienes que darle macarrones, ketchup y cosas sí, dulces porque sí, no tienen complejizado, ¿no? El gusto. no tienen, porque ahora también ocurre una cosa. Eso está ocurriendo con la literatura, está ocurriendo con todo. Bueno, pongamos el ejemplo de las radios, ¿eh? Y la televisión. Bueno, estas cosas que siempre he dicho que clamaban, aspirando por una libertad de expresión, ¿eh? Estos medios, lo que han convertido a los oyentes en consumidores. ¿Mm? Era lo que querían, convertir en consumidores. Y una vez convertidos en consumidores, se trata de darles algo medido, que es ya como, bueno, como en varias emisoras, incluso de rock, que las oyes y es como chupar, como este un caramelo ya chupado, ¿sabes? Es lo mismo siempre. No sé, A lo mejor es eso es lo que le permite a David Summers decir que los hombres G eran punkis. son los que eran punk. Bueno, ya que sé, se habrá tomado algo. Se habrá tomado algo. Bueno, que nos vamos. Que fuiste a la tele y dijiste, si no te gusta mi careto, cambia de televisión. Y a mí no me Cambia dices de nada. Es alde, como si me sí. tuvieras miedo. Bueno, dije eso, sí. Estaba. La verdad es que nos bajamos 3 botellas de whisky en el. Éramos 3 músicos. Y bueno, también estaba algún técnico con nosotros. Estaba Miguel Ríos. Y dijimos, Miguel, por favor, ¿puedes conseguir una botella de whisky? De aquella bebíamos whisky. Ahora le he cogido un asco tremendo. Bueno, ya sabes por qué. Y la botella duró escasos, nada, 2 minutos. Pedimos otra botella y Miguel dijo, oh, yeah. Miguel es un tío de puta madre, ¿eh? Fantástico. Y llegó con otra botella, un tío generoso. Y le pedimos una tercera y dijo, bueno, sí. Y ya no aparecía. Ya, bueno, esto. No dijo bienvenidos ni nada por el estilo. No, ahí se despidió. En fin, Jorge Martínez de Ilegales, vuestro último single, Te refiero lejos. Te prefiero lejos. Te prefiero ¿Y por qué no lejos. te refiero Pero no es, lejos? Es como más. estamos lejos. Bueno, la canción va por. Hay muchas cosas que prefiero lejos. Esa canción es al anterior single. Eso va es información reflejada tal y como llega al cerebro, de muchos sitios diferentes. El Brexit, te prefiero lejos. Pues sí, a un psicópata, estos psicópatas que tienen gran habilidad, bien ellos o bien alguien que está alrededor y que los mueve y los coloca en esos puntos clave, como puede ser, bueno, los dos Boris Johnson, Boris Yeltsin, Boris, bueno, Boris Izaguirre, ¿eh? No, perdón, tenemos a Trump, tenemos a Bolsonaro. Esa gente tiene una gran habilidad y los prefiero lejos, ¿eh? Para ponerse en esos sitios. Y, y bueno, la canción habla de todo eso, también de historias personales, pero reflejadas tal como las recibimos, sin dar explicación de ello, ¿eh? Genera una especie de escritura automática, pero que sí tiene valor porque no es la sandez, ese culto a la sandez, que por ejemplo es el libro Tarántula de Bob Dylan, no sé si lo has leído. Bueno, no lo leas. No, no No me ha llamado. Bueno, pues es ese tipo de Sospecho mucho historia. últimamente de los premios Nobel. ¡Buah! ¿Quién no sospecha de ello? Pero el nuevo single es otro ya, es Juventud Egolatría, ¿no? Y habla, bueno, sí, Juventud Egolatría. He tomado el título de un libro de Pío Baroja,
leo a Pío Baroja, me gustaba mucho, más antes quizá. Es para leerlo en invierno. Y bueno, la juventud es ese momento en que están permitidas muchas cosas que en otras edades deberían estar proscritas para siempre. En fin. Jorge Martínez, de Ilegales. Mm, Y lo dejamos aquí porque vamos a hablar un ratito. sí, se nos ha ido un poco. Pasan las horas. Yo Suerte tengo que con ir a, todo. Esperamos tengo que ir verte algún día en la frontera en físico. estaré en la frontera. Nuestra frontera es una frontera llena de ilegalidades. Te Mm, gustará. ¿Qué remedio? Si no puedes trabajar con la ley, trabaja contra la ley. Ya te lo había comentado. Abrazos Bueno, fuertes. un abrazo, camarada. Hasta Saludos luego. a la estatua de Don Pelayo. Sí, sí, ya le saludaré ya. Hasta luego. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de las opresiones inversas. Las opresiones inversas son, como el feminismo liberal, como el capitalismo humano, no existen. El machismo inverso, el racismo inverso, la heterofobia, son como Dios. No existen por mucho que haya personas, colectivos, grupos de poder que construyen toda una religión, todo un sistema de pensamiento, toda una estructura para perpetuar el poder y la dominación a costa de esa idea inventada. A ver, tía, eso es un poco atrevido, porque también hay personas negras que matan personas blancas, también hay mujeres que matan hombres, también hay gente LGTB que insulta a la gente hetera. Desde luego, pertenecer a un grupo oprimido no te convierte en un ser de luz ni impide que a veces ejerzas la violencia, ataques a otras personas o cometas delitos. Pero para ejercer una opresión que sea real, que tenga consecuencias reales en grupos determinados, es imprescindible que haya un sistema político, económico, cultural, social, que sostenga la idea de que hay un grupo superior que tiene derecho a tener privilegios y que entre esos privilegios está cometer violencia contra los otros grupos, que son considerados inferiores. Y hace falta todo un entramado de estructuras que presenten las violencias, las discriminaciones, las desigualdades a las que son sometidas los grupos que son considerados inferiores como algo natural. Para que un sistema de opresión funcione, lo primero es considerar que la identidad que se considera superior es la normal. Por eso, en un sistema racista se considera que lo normal es ser blanco o paya, en un sistema machista se considera que lo normal es ser un hombre y en un sistema heteronormativo se considera que lo normal es ser heterosexual. Y así, además de la violencia directa que vivan las personas que pertenecen a los grupos discriminados, las agresiones, los insultos, los asesinatos, las palizas, los ataques, la opresión va acompañada de una violencia institucional que ejerce violencia directa por su parte, que legitima tipos de violencia realizados con la excusa de pertenecer a ese grupo y sobre todo que niega la existencia de esa opresión. También hace falta una cultura que presente a las personas pertenecientes al grupo oprimido como gentecillas inferiores, no tan listas como el grupo opresor, con una tendencia a actuar de manera instintiva, irracional, incivilizada y como incapaces de generar pensamiento, cultura, ciencia, las cosas que valen, las que necesita esta sociedad. Evidentemente, cada opresión tiene unos argumentarios y unas manifestaciones determinadas. Y cada grupo oprimido encarna unas violencias determinadas. Espero que no haga falta explicar que hoy, en el Estado español, no es lo mismo ser una persona racializada que ser una mujer, que ser una persona del colectivo LGTBQ. Pero desde luego, hoy, en el Estado español,
el racismo, el machismo y la heteronorma son 3 sistemas de opresión presentes en la sociedad, legitimados desde las instituciones y naturalizados por una cultura que sigue estando en manos del discurso androcéntrico, payo blanco y heteronormativo. Pues si es que ahora no se puede ser un hombre blanco heterosexual. Parece que está prohibido. ¡Da miedo! Mira, quizá esa es una de las claves. Las personas que afirman que existe el machismo inverso, el racismo inverso o la heterofobia dicen que tienen miedo, pero no es cierto. No existe el miedo blanco, no existe el miedo machista y no existe el miedo hetero. Son excusas que os inventáis porque sois mucho más conscientes de vuestros privilegios, de lo que reconocéis y porque sabéis que la lucha contra las diferentes formas de opresión tiene como objetivo la igualdad de todas las personas, de todos los cuerpos, de todas las identidades y que las identidades construidas sobre el privilegio en una sociedad sin opresiones están en peligro, pero solo en peligro de seguir siendo privilegiadas, de momento. Hoy os dejamos con una frase de Muana Boca. El simple hecho de decir inverso es afirmar que el racismo principal es el ejercido por la mayoría hegemónica, mediante relaciones de dominación que inferiorizan las existencias de sujetos y colectivos que no corresponden a una identidad determinada. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. A Aznar nadie le dice cómo llevar la mascarilla. A don José María Alfredo Aznar López no le gusta que le digan cuántas copas de vino tomar, qué pareo ponerse o qué guerra apoyar. Tampoco soporta los estados de alarma ni que le digan cómo llevar la mascarilla. Por eso se escapó a Marbella pasándose por el forro del sentido común las recomendaciones sanitarias. ¡Ay! Es lo que tiene ser, igual que Rajoy, es presidente del gobierno. A mí no me gusta que me digan: no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto. Don José María Alfredo Aznar López representa, como nadie, esa derecha soberbia y prepotente. Las leyes, claro, son para los demás. Las bridas y las riendas para los pobres. Hacen lo que les da la gana porque para eso sus ancestros ganaron una guerra y sus primeros pinitos periodísticos fueron escribiendo contra la Constitución. Son así de incorregibles porque el virus de la arrogancia, ay, ese no tiene cura, sino que se agrava conforme vas acumulando más poder. A don José María Alfredo Aznar López le da igual que el The New York Times le ponga como ejemplo de irresponsabilidad y egoísmo. Se la suda poner en riesgo la salud de los demás porque cree que es superior al resto de la humanidad. Y si le para la policía, pues contestará: usted no sabe con quién está hablando y aquí no ha pasado nada, circulen. Aprended una cosa, desobedientes. La principal característica de los que han acumulado mucho poder es que desprecian prácticamente a todo el mundo. Hasta mañana, desobedientes.